En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la primera semana del tiempo ordinario. Ya hemos cerrado lo que es el ciclo navideño y ahora estamos en el tiempo ordinario hasta que comience el tiempo fuerte de la Cuaresma. Pues un saludo también muy cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta oración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, como hacemos siempre al comenzar estos sagrados misterios, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino,
Comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, pues les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo en estos días, como os decía antes, ya del tiempo ordinario, como primera lectura del Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel. Y lo que hoy nos presenta esta primera lectura nos hace ver cómo es frecuente, no es la primera vez, es frecuente en el Antiguo Testamento que precisamente del seno de una mujer estéril, por su edad, pueda surgir un profeta, como es el caso de hoy, el caso de Samuel, pero lo vemos también hoy, es Ana
en otro momento la mujer de Abraham, que es Sara, y así tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, que no por ser estéril, pero sí por iniciativa propia, María se hace estéril precisamente como consagración a Dios. Aquí vemos a Ana que se acerca al templo y entonces le pide al Señor en una oración mental, cosa que no era normal en el pueblo de Israel, en una oración mental le dice: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu siervo un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. El ser un nazir, una persona cuya con la navaja no pasa por la cabeza, es signo de consagración. Y entonces ella le dice: si me das un varón, lo consagraré a ti. Y así se produce el milagro. Claro, Israel es un pueblo pequeño comparado con los de alrededor. Y el no tener hijos se consideraba como un castigo de Dios. Ellos todas las familias, hombres y mujeres, deseaban tener cuantos más hijos mejor, precisamente para poder cumplir el mandamiento del propio Dios cuando dice que multiplicaré tu descendencia como las arenas de la playa. Entonces todos quieren cumplir eso y por lo tanto tener el mayor número de hijos para poder. Pero estas mujeres que hoy nos presenta la palabra de Dios es una mujer estéril, por lo tanto no tiene hijos y por eso llora desconsolada y lo considera un castigo de Dios. Y entonces es el sacerdote Elías el que observaba a la mujer, pero como no oía la voz, dice, pensó que estaba borracha. Por eso os decía hace un momento que era una oración mental. Movía los labios, pero no se le oía, y no era lo normal en los tiempos aquellos en Israel. Era siempre la oración, tenía que ser bien escuchada, bien oída, y que todo el mundo fuera consciente de ello. Y entonces, cuando le dice esto, dice, no, mi Señor, como dice, yo no estoy borracha, soy una mujer de espíritu tenaz, no he bebido vino ni licor, sino que desahogaba mi alma ante el Señor. Y entonces es el propio Elí el que le dice, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y así vemos que efectivamente Ana queda embarazada, el Señor se acordó de ella, concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Samuel. Bueno, pues esto lo estamos viendo frecuentemente en la palabra de Dios, en la Escritura, que Dios se fija precisamente en las personas poco válidas, poco, poco presentables ante Dios, y se fija en ellas, se fija en la persona que verdaderamente necesita el amparo de Dios. Y así le hace cumplir el motivo de su oración, tener un hijo varón. Bueno, pues esto lo vemos con frecuencia y nos hace pensar también cómo el Señor Dios se fija en el pobre, en el desvalido, en aquella persona que reconoce que sin la ayuda de Dios no es nada ni nadie y que necesita esa ayuda de Dios para cumplir la voluntad. Eso lo vemos en la primera lectura de hoy. Pero si nos vamos al Evangelio,
vemos también cómo Jesús, en su ciudad más querida, que era Cafarnaúm, va a la sinagoga a enseñar, nos dice San Marcos. Entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Y cuando empieza a hablar, cuando empieza a enseñar, la gente queda un poco asombrada, diciendo, pero bueno, ¿cuál es la enseñanza de este hombre? Porque los escribas, los doctores de la ley, interpretaban la ley según lo que habían estudiado y según lo que les habían enseñado. Pero en el caso de Jesús no. En el caso de Jesús enseña porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es decir, habla como un profeta, como sabiendo lo que dice, como diciendo, no lo he estudiado en ninguna escuela ni en ningún libro. No, esto que yo os digo es porque de verdad lo siento y porque de verdad lo vivo. Y por eso la gente queda asombrada. Y a continuación nos relata San Marcos ese espíritu inmundo que incluso, si os dais cuenta, confiesa ese espíritu inmundo, confiesa que Jesús es el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero es que Jesús no viene a hacer caso y a tener los oídos atentos a la voz de los espíritus inmundos. Todo lo contrario, Él lo que viene es a liberar al hombre de todo mal, también a ese pobre hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Y entonces también con la misma autoridad que estaba enseñando, de forma imperativa, increpa al espíritu inmundo y le dice, cállate y sal de él. Y entonces el espíritu revuelve al pobre hombre, pero sale de él, para asombro de toda la gente. Les dice, ¿qué es esto? Todos se preguntaban estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Se dan cuenta de que están delante de una persona que no es la persona normal que enseña, sino que enseña de una manera concreta y además, cuando manda a los espíritus inmundos, le obedecen. Y así es como empieza a extenderse la fama de Jesús por toda la comarca de Galilea. Ha surgido entre nosotros un profeta, y un profeta que viene a hablarnos con la autoridad de Dios. Viene a hablarnos de verdad cómo tenemos que vivir y comportarnos ante el mandato que Dios nos da. Bueno, pues esta es la palabra de Dios de hoy. Por un lado, en la primera lectura vemos cómo Dios se fija en la persona más desvalida, a la persona más necesitada, a la persona que verdaderamente necesita la ayuda de Dios, y en el Evangelio nos vemos que ese Dios nos manda a Jesucristo, nos manda por obediencia además a Jesucristo para liberar al hombre de toda esclavitud. Pues al celebrar la Eucaristía ahora, donde vemos que ese Jesucristo se sigue entregando por nosotros, sigue derramando su sangre por todos y cada uno de nosotros. Celebramos en la Eucaristía, actualizamos en la Eucaristía la muerte y la resurrección de Jesús. Y Él nos pone o nos invita a vivir
en la vida, en la calle, los valores del Evangelio. Pues vamos a dejar que su palabra penetre en nuestros corazones y a darle las gracias por el gran regalo que nos ha hecho Dios Padre en la figura de Jesucristo. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria que hacemos, no se limite cada uno a orar por sí mismo o por sus necesidades, sino oremos a Cristo, el Señor, por todo el pueblo de Dios. Pidamos para todo el pueblo cristiano la abundancia de la bondad divina. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Imploremos la largueza de los dones espirituales para todos los no creyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Supliquemos la fortaleza del Señor para todos los que gobiernan las naciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor, que gobierna el mundo, tiempo bueno y maduración de los frutos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos que no han podido venir a esta celebración. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos al juez de todos los hombres por el descanso eterno de los fieles difuntos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos la clemencia del Salvador para todos nosotros, que imploramos con fe la misericordia del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Imploremos la misericordia de Cristo, el Señor, en favor nuestro y de nuestros familiares, confiando en la bondad del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende con bondad nuestras súplicas, Señor, y escucha las oraciones de tus fieles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz,
porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Segismundo, Alfonso, Antonio, Francisca, Marisa, Julián, Víctor y Víctor hijo y Eusebio. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos como hermanos y alegres por sabernos hijos de Dios, damos gracias al Padre y lo hacemos con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Mi alma está sedienta de
Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.